Quiero que te quedes a ver el atardecer. La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de toda la superficie terrestre. Camino mejor que caer. Yo no te esperaba, te doy la bienvenida. Con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la X y la Y competencia de la planimetría y la Z de la altimetría. Me has dicho que no sabes mucho. La planimetría es la representación de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, la cual es la superficie media de la Tierra. En esta parte de la topografía se estudia el conjunto de métodos y procedimientos para fijar las posiciones de puntos proyectados en un plano horizontal, sin tomar en cuenta sus elevaciones, ya que aquí no importan las diferencias relativas de las elevaciones entre los diferentes puntos del terreno. Es decir, se representa el terreno visto desde arriba o en planta. La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra se hace mediante la medición de ángulos y distancias, a partir de puntos y líneas de referencia, proyectados sobre un plano horizontal. El conjunto de líneas que une los puntos observados se denomina poligonal base y es la que conforma la red fundamental o esqueleto del levantamiento, a partir de la cual se referencian las posiciones de todos los detalles o accidentes naturales y o artificiales de interés. Hazme un edificio que sea un poema para mí. Hazme un edificio que sea un poema para mí. Hazme un poema para mí. En planimetría se usan 4 métodos principales. Es posible determinar la posición de un punto sobre un plano horizontal a partir de un solo punto conocido por levantamiento de poligonales, a partir de un solo punto conocido por proyección radial, a partir de una línea conocida por offset y a partir de 2 puntos conocidos por triangulación y o intersección. El método de poligonal cerrada consiste en que el mismo punto de inicio es el mismo punto de cierre, proporcionando por lo tanto control de triangular y lineal. Muchas gracias Por su parte, el levantamiento por radiación consiste en establecer una estación de observación desde la cual se puedan ver todos los puntos que se deben marcar y a partir de allí establecer ángulos hacia cada uno de los puntos del terreno. En planimetría, un offset es una línea recta trazada en forma perpendicular a otra línea, que se está midiendo por encadenamiento. Los offsets se usan sobre todo para realizar levantamientos de detalle del terreno, tales como pozos, formaciones rocosas o vegetación. La aplicación del método de triangulación consiste en determinar triángulos consecutivos, a partir de 2 puntos conocidos que sean visibles el uno desde el otro. La línea recta que une estos 2 puntos se llama línea de base. Que sea un abrazo para el corazón. Los equipos utilizados en trabajos planimétricos en topografía son los siguientes: teodolito para medir ángulos horizontales y verticales, estación total, que es un teodolito que se le incorpora distanciómetro y un microprocesador. El prisma es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. La distancia del aparato al prisma es calculada en base al tiempo que tarda en ir y regresar al emisor, que puede ser una estación total o un teodolito.
Se denomina altimetría a la rama de la topografía especializada en la medición de la altura. También conocida como hipometría, la altimetría abarca diversos procesos, metodologías y técnicas para la determinación y la representación de la altura de un punto, teniendo en cuenta un cierto plano de referencia. De esta manera, la altimetría posibilita la representación del relieve. Va inclinando el camino hacia la cima. El instrumento que permite conocer la distancia en altura que existe entre un punto y el plano de referencia se conoce como altímetro. Gracias a este instrumento se puede descubrir qué altura se encuentra un punto respecto al nivel del mar. Siempre amanece. Para representar altimétricamente el terreno se utilizan curvas de nivel. Una curva de nivel es una línea cerrada, también denominada de contorno, que une puntos de igual elevación del terreno. Estas son el método más utilizado para la representación de las ondulaciones, depresiones y en general los accidentes del relieve del terreno. Las curvas de nivel son generadas a partir de la intersección entre el terreno y planos horizontales imaginarios X distantes entre sí. La distancia que separa estos planos horizontales se denomina equidistancia de curvas de nivel y depende del objetivo del levantamiento, es decir, del tipo de proyecto a realizar. Algunas características de las curvas de nivel que nos ayudarán a interpretar y generar un plano topográfico son: deben cerrarse sobre sí mismas, ya sea dentro o fuera del plano. Son generalmente representadas como líneas irregulares. La distancia horizontal entre curvas nos indica la pendiente del terreno, es decir, cuanto mayor es el espaciamiento horizontal, menor es la pendiente y viceversa. Las curvas de nivel de diferente elevación no se tocan ni se cruzan. Una curva nunca puede ramificarse en dos de la misma elevación. Más sirven 1000 fracasos. El método más utilizado es el método indirecto, el cual se basa en la obtención de datos característicos del terreno. Para ello, lo más adecuado es la generación de una cuadrícula en el terreno, lo más regular posible. Esto nos asegurará que la representación del relieve será lo más fiel posible. Cabe destacar, además, que se debe tener el cuidado de registrar los puntos donde el relieve tenga cambios abruptos como quebradas, pozos, zanjas, etc. Siempre se recomienda la toma de datos lo más regular posible, ya que de lo contrario se corre el riesgo de obtener una representación errónea del sector. Interpolación de curvas de nivel. Ya hemos visto cómo obtener los datos necesarios para generar curvas de nivel. Pero ¿cómo se pasa de una colección o grupo de puntos en el espacio al dibujo de las curvas de nivel? Bueno, el procedimiento matemático se conoce con el nombre de interpolación de curvas de nivel y es la manera de encontrar o ubicar espacialmente por donde pasan las líneas de igual elevación. Para resolver el problema utilizaremos un método llamado triangulación lineal. Este método consiste en lo siguiente: dados los puntos A y B del terreno, de los cuales sabemos sus elevaciones o cotas, y además la distancia horizontal entre ellos, podemos determinar a qué distancia pasan las curvas de nivel que nos interesa determinar, por simple semejanza de triángulos. Dadas las cotas de los puntos cota A y cota B, la distancia de separación es de 20 metros. Se pide determinar las distancias desde el punto A a las curvas de nivel que pasan entre los puntos, considerando una interpolación cada 1 metro. A partir de estos aspectos básicos, podemos definir entonces un perfil topográfico. Un perfil topográfico se trata de la representación lineal y gráfica del relieve de un terreno a partir de dos ejes, uno con la altitud y otro con la longitud,
que permite establecer las diferencias altitudinales que se presentan a lo largo de un recorrido. De acuerdo con la regularidad que guarde la dirección de su recorrido, se les clasifica como perfiles longitudinales y perfiles transversales. Un perfil longitudinal es aquel que, como su nombre lo indica, representa el eje longitudinal que se desea representar del terreno o del tramo estudiado, mientras que un perfil transversal representa el eje de menor longitud que se desea representar. Cabe destacar que en los perfiles topográficos se trata simplemente de una representación al estilo de un corte o una fachada de un plano común. Mapa o plano topográfico. Representan las formas del relieve en sus tres dimensiones, como si viéramos el terreno visto desde arriba. El aspecto tridimensional se elabora mediante modelos geométricos que dan origen a las curvas de nivel. El teodolito es el instrumento topográfico más universal, destinado a ubicar un objeto a cierta distancia por medio de la medición de ángulos horizontales y verticales. Puede usarse también para obtener distancias horizontales, determinar elevaciones de puntos y establecer alineamientos, prolongar líneas rectas. Dentro de su uso encontramos el cálculo de distancia, que engloba el cálculo de pendiente, horizontales y verticales, y el cálculo de ángulos, que engloba el cálculo de horizontales y verticales. En su clasificación encontramos 4 tipos: los teodolitos repetidores, los teodolitos reiteradores, el teodolito brújula y el teodolito electrónico.